Me gustaría dar inicio al mensaje. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y vamos a estar viendo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. ¿Por qué es relevante el día de hoy poder estudiar un libro apocalíptico con eventos futuros, con escatología, y cómo puede ser relevante para nosotros el día de hoy? Definitivamente es relevante. Cuando vemos al final del capítulo 2, vemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted le da lectura a partir del capítulo 2, porque son 7 iglesias del Apocalipsis, todos al final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si observa más detenidamente, el verbo en el que está escrito oiga está en tiempo presente. Esta carta se escribió hace más de 2000 años. Y el Espíritu habla. No habló ni va a hablar. No está en pasado ni está en futuro. Es un verbo que está en tiempo presente. Eso significa que el Espíritu Santo habla a las iglesias el día de hoy. Es relevante este mensaje para la iglesia el día de hoy. Y hay mucho que necesitamos aprender acerca de lo que es la iglesia de Éfeso. No nomás porque fue una iglesia grande, no nomás porque fue una iglesia dotada de dones espirituales, que impactó una comunidad, no nomás porque fue una iglesia en donde Pablo pastoreó, en donde Timoteo pastoreó, en donde Apolo predicó, sino porque hay relevancia el día de hoy para nuestra iglesia y para nuestra cultura y para donde Dios nos ha establecido. Yo creo firmemente que Dios quiere hacer grandes cosas con esta iglesia. Amén. Yo creo fielmente que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha traído y nos ha unido en el cuerpo de Cristo y quiere hacer algo grande en esta comunidad. Esta es una comunidad llena de hispanos, pero sobre todo necesitados de la palabra de Dios, necesitados de amor, necesitados de el conocer profundamente realmente lo que es Dios, y no nomás superficial y no nomás por afuera, sino profundizar en la persona de Dios. En este lugar, en este país, en esta nación en donde hay muchos retos, como el factor tiempo, eso es un reto grande para la iglesia, porque hay tanta responsabilidad financiera que lo que menos tenemos es tiempo. No hay tiempo el día de hoy en los Estados Unidos. No nos sobra tiempo para la iglesia, para el ministerio. A veces ni siquiera nos sobra tiempo para nuestra familia. Es más, ni siquiera nos sobra tiempo para atendernos a nosotros mismos. ¿Cómo atendernos a nosotros mismos? Cuidarnos, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro cuerpo físico. Necesita trabajo. El salir a caminar, el salir a correr, el practicar un deporte requiere de tiempo, y ni siquiera hay tiempo para atender nuestras necesidades personales. Es un gran reto lo que la iglesia el día de hoy y en este país conlleva. Por eso sé que la iglesia de Éfeso en este capítulo y en este libro nos van a ayudar a aplicar algunos principios y recordar sobre todo el factor principal por el cual debemos de caminar en nuestra casa, en nuestra relación con Dios, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Amén. Así es que vamos a dar lectura al versículo 1 al 7, capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Sé que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras,
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tengo 3 puntos para este mensaje. El primer punto está en el texto 1 y 2, que es la descripción. El Espíritu Santo está describiendo a la iglesia. El punto número 2 que tengo para esta mañana es la queja. Como miraron en el versículo 4, dice, pero hay una queja de parte de Dios. Y el último y tercer punto sería la promesa que está en el último, que es el texto 7, la promesa que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Esos 3 puntos van a abarcar nuestra enseñanza del día de hoy. Ahora, una vez más, ¿por qué es relevante el mensaje de Éfeso al día de hoy? Porque yo creo que vamos a hacer cosas grandes y vamos a crecer y vamos a hacer, pero que no se nos olvide nuestro primer amor, que no se nos olvide cómo debemos de conducirnos en todo momento, porque no dudo que desde ya se hacen cosas increíbles, como hace 2 semanas la escuelita bíblica. O sea, fue increíble cómo la iglesia se movió y se coordinó e impactaron la vida de los niños. Y sé que cosas y eventos y todo lo que hace la iglesia, sé que desde ya esta comunidad y las familias están siendo bendecidas. Pero ¿qué tal que Dios nos quiere llevar a algo más grande? 1, tenemos que estar preparados, y 2, que no se nos olvide nuestro primer amor. Y curiosamente eso no es lo más importante que resalta el texto. Cuando escuchamos que la iglesia de Éfeso perdió su primer amor, es el resultado de algo que se produjo. Por lo tanto, lo más importante debe de ser cómo fue el proceso para que una iglesia tan dotada de dones espirituales perdiera su primer amor. Y cómo es necesario nosotros desde ya caminar en ese amor para no perderlo en el futuro. ¿Tiene sentido? Desde ya debemos de saber qué nos va a alejar de nuestro primer amor. Desde ya debemos ser prevenidos desde qué nos va a robar el olvidarnos del primer amor. Porque eso es lo más importante. Pero en la manera en que el texto lo maneja no es como que ahí quedó todo. Hubo un proceso para que la iglesia perdiera su primer amor. Y en estos 7 textos no podemos ver a detalle cómo fue que esta iglesia perdió su primer amor. Tendríamos que ir un poquito a lo que es la carta de los Efesios para poder ver los detalles y ver cómo la iglesia, sin que se diera cuenta, como si fuera una anestesia aplicada al paciente, fueron perdiendo su primer amor. Qué increíble porque una iglesia tan activa, con muchos dones, pero no se dio cuenta que perdió su primer amor. Así que gracias a Dios por este mensaje, porque nos va a dar la sabiduría de que podamos prevenir eso. ¿Amén? Y nos va a dar el consejo completo para poder ser una iglesia desde ya, que no pierda su primer amor. El primer punto, quiero ser fiel al texto y a las escrituras, está hablando el apóstol que lo escribió, que es Juan, en la isla de Patmos. Dice, escriba al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Ocupamos ver qué significa eso. ¿Será un ángel del cielo? ¿Será un querubín? ¿Será el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel? ¿A qué ángel se está refiriendo en este primer texto? Este apóstol, en el cual se le ha dicho, escribe lo que estás viendo. El ángel de la iglesia representa, según Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 20, al pastor de la iglesia de Éfeso. Y así en cada una de las iglesias del Apocalipsis, cuando hace mención el ángel de la iglesia, está haciendo referencia al pastor de la iglesia de Apocalipsis. Entonces, es importante poner atención cuando vemos la palabra ángel, porque ocupamos ver a qué ángel se refiere. Por eso hice la mención, ¿es algún ángel del cielo? ¿Es algún querubín?
pero el texto está aplicando a lo que es la persona, la encargada de la iglesia, el pastor de la iglesia. Escribe al ángel y dile lo que yo te voy a decir. ¿Qué es lo que te va a decir? Que yo conozco tus obras, versículo 2. También es importante ver qué significa las 7 estrellas y los 7 candeleros. Y me encanta que la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Ya tenemos la definición de qué son los 7 candeleros del Apocalipsis, qué son las 7 estrellas del Apocalipsis. Entonces, ahí está la respuesta. Capítulo 1, versículo 20. Ahora, ¿quién es el que está hablando por medio del apóstol? El apóstol Juan nada más está viendo en la visión, pero hay alguien detrás de esto. ¿Será el Padre, el Omnipotente, o será el Espíritu Santo, o será el Hijo, el que fue crucificado, el que fue sepultado y el que resucitó al tercer día? ¿Cuál de los tres será? El mismo capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 13 nos dice quién está dando las instrucciones. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Versículo 14, el capítulo 1 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Dice Juan: cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero, el último. Yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Así es que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. ¿A quién se está refiriendo el texto? Al Hijo, a Jesucristo, al que murió en la cruz. Dice: estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Resucité. Y algo que me encanta, porque dice tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Saben qué sucedió cuando Jesús estuvo muerto? Porque al tercer día resucitó. Pero ¿qué pasó en esa transición? Bajó al Hades, bajó al infierno. Por eso dice: yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Le quitó toda autoridad a Satanás. ¿Ven? Él es el que está guiándonos en todo lo que hacemos como iglesia. Él es el que tiene el control de nuestras vidas y de nuestra situación. Él, el que descendió al infierno y tiene las llaves y tiene el poder y la autoridad. Él está a cargo de tu familia. Él te cuida, Él te protege. Él está a cargo de esta iglesia. Él protege este ministerio. Él va a caminar con nosotros. Él va a caminar contigo. A Él se está refiriendo el apóstol. Estamos viendo la descripción. Nuestro primer punto, que es la iglesia de Éfeso, la descripción. ¿Qué es la descripción? O sea, cómo la iglesia de Éfeso estaba siendo guiada a través del ángel, que es las estrellas en su diestra, y a través del candelero. Ahora, versículo 2. Yo conozco tus obras. El que tiene ojos como de fuego. Me encanta esa descripción de Apocalipsis 1:13. Porque ya no debemos de recordar a Jesús sufriendo en una cruz, o que necesita ayuda, o montado en un pollino. No. Ya nuestra expectativa de Jesús en estos momentos ya tiene que ser el que tiene ojos como de fuego, el que sus cabellos es como la nieve blanca, el que su rostro es como el sol brillante en su mero resplandor. Ahorita ya la imagen de Jesús, que debe estar aquí y haciendo, es el que tiene la voz como estruendo de muchas aguas. Es Él. Mi deseo es que dimensionen ese poder que hay en ti, porque mora en ti el Espíritu de Dios, mora en ti. Entonces Él
Dice versículo 2, dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Está quejándose, hay una queja. Y ese nos lleva al punto número 2. Hay una queja. De las 7 iglesias del Apocalipsis, en todas presenta una queja. Primero le resalta lo fuerte y arduo trabajo que están haciendo, pero también les dice lo que tienen que mejorar. Al final los lleva a un arrepentimiento y luego los bendice con una promesa. Ese, digamos, que es el cuadro y el panorama en las 7 iglesias del Apocalipsis. Primero las describe y le dice, muy bien, estás evangelizando, estás predicando, pero tengo esto en contra de ti. Y también al final te anima con una promesa, y no es una promesa cualquiera, es una promesa hermosa. Léalo. Le animo que esta semana los lea y vea la promesa que Jesús le hace a cada una de las iglesias del Apocalipsis. En todas hay una queja, menos en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no recibe una queja de parte de Dios, pero era una iglesia que estaba siendo masacrada por la persecución. Esa sí estaba pagando el precio. Esa sí era devorada por los leones, echada a las bestias. Eran quemados y los usaban como antorchas. Los estaban masacrando. Y ellos seguían de pie y seguían fieles y seguían haciendo lo mejor posible. Por eso es la única iglesia del Apocalipsis, Esmirna, que Jesús no presenta una queja. En las otras 6 hay una queja. Ahora, lo que más me gustaría ver, cómo fue que se fue llevando esto a cabo en cuanto a perder el primer amor. Creo que esos, miro yo en las redes sociales muchas predicaciones y nomás se enfocan en perdieron su primer amor, pero no profundizan cómo fue ese proceso, el cual sí nos interesa para no perder nuestro primer amor. Una vez más, la carta de Efesios nos va a ayudar a cómo no perder nuestro primer amor. Y antes de entrar a cada detallito, es importante recordar que Jesús redujo los mandamientos en 2. Amar a Dios con todo tu ser y amar al prójimo. Es el mandamiento supremo. Todo lo redujo ahí. Entonces eso fue lo que la iglesia perdió y no se dio cuenta. Hacían muchas cosas y Dios les reconoció. Hey, eres increíble, estás haciendo algo espectacular, pero olvidaste el mandamiento supremo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Cuando vemos la carta de Efesios, nos damos cuenta que Pablo les está previniendo a la iglesia, a los hermanos, a los que se congregan, está previniendo a las personas que se están uniendo al cuerpo de Cristo, porque estaban separados, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban en oscuridad, condenados al infierno, a una separación eterna con Dios, pero ahora han sido colocados al cuerpo de Cristo. Ahora son la iglesia, los primeros 3 capítulos de Efesios. Y los otros 3, ¿cómo anda la iglesia? ¿Cómo andan los hijos de luz? Y ahí es donde nosotros podemos sacar provecho para ver cómo ese proceso de perder el primer amor fue el resultado precisamente de ese proceso. Por ejemplo, el pecado que cometió David al tomar a una mujer que no era su esposa no fue de la noche a la mañana. David no pecó de la noche a la mañana. Fue un proceso. Tuvo que maquinar su mente de alguna manera diabólica, porque tuvo que mandar a matar a su amigo para quedarse con la mujer. ¿Sí ven cómo hay un proceso para la caída? No fue de la noche a la mañana. La iglesia de Éfeso no perdió su primer amor de la noche a la mañana. Y es más fácil perder tu primer amor cuando estás haciendo cosas grandes y la iglesia está haciendo brillante y extraordinario. Pero este mensaje nos anima a que cuidemos cómo estamos viviendo, por ejemplo, el amor al prójimo. Cómo estamos teniendo nuestra devoción con Dios. Y es lo que Pablo nos está advirtiendo en la carta de Efesios. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios.
Una vez más, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y yo les hago una pregunta. ¿Acaso no hay problemas en la iglesia? En la iglesia universal, en la iglesia universal de Cristo. ¿Qué es la iglesia universal? Todos los que han venido a salvación, todos los que han nacido de nuevo y han sido colocados en el cuerpo de Cristo y ahora están unidos en Cristo y hacen la iglesia, porque todo aquel que ha conocido a Dios hace obras. O sea, hemos recibido la salvación por gracia, pero para buenas obras. Pero les vuelvo a preguntar, ¿acaso no hay problemas en la iglesia universal? Sí, hay problemas. ¿Y por qué hay problemas? Porque no someteos unos a otros en el temor de Dios. Y no nomás no someteos unos a otros en el temor de Dios, sino que, versículo 22, las casadas no están sujetas a sus propios maridos, como el Señor dice. Ni las mujeres están sujetas a sus maridos, ni el marido es la cabeza de la mujer. Y porque al marido al hombre se le dio la tarea y la labor de amar a su mujer. Y si la mujer no recibe ese amor, ese cariño, hermano, no espere que la mujer se someta a su marido. Ahora, vemos cómo no nomás es personal, no nomás es a través de nuestra vida marital, sino que también vemos en el versículo 30, dice, todos somos miembros de un cuerpo y esto es para que seamos edificados los unos a nosotros. Ahora, ¿por qué vamos a perder nuestro primer amor? Porque no nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, el hermano con el hermano, la hermana con la hermana, porque en casa no nos sometemos, no aplicamos este principio de Dios. Y los hijos, en el capítulo 6 de Efesios, y los hijos, aquí nadie se escapa, hermanos. Los hijos, dice, hijos, obedecer al Señor, porque, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Y en el 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué perdemos nuestro primer amor? Por todo esto que estamos viendo en detalle. Nos sometemos unos a otros en temor, hay problemas maritales, los hijos también tienen parte de la culpa, porque la Biblia es clara, honra a tu padre y a tu madre. Y los siervos, en el versículo 5 dice, siervos, en los trabajos, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, tenemos una responsabilidad, no nomás en la iglesia, no nomás en la casa, sino que también en el trabajo. Sometemos a las personas terrenales, a los patrones, a los dueños. Y mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo, hermano? ¿Estamos siguiendo todo ese consejo que nos está dando Efesios? Eso es lo que nos va a llevar a perder nuestro primer amor. Eso es lo que debemos de cuidar. Eso es lo que nos está diciendo el texto, que es peligroso. Podemos hacer muchas cosas, hermanos. Yo estoy orando por un auditorio en el terreno que está acá atrás. Yo estoy orando para que este servicio se multiplique. Estoy orando para que haya más servicios. Estoy orando para que haya un servicio los sábados. Estoy mirando para que esté lleno de jóvenes, esté lleno de servidores, que el Señor esté contestando peticiones de milagros y todo. Pero no perdamos esto, hermano, desde ya, desde ahorita. Que sea ya esto algo que lo tengamos bien dominado desde ya. Por eso es relevante. Por eso es relevante lo que estamos viendo en estos textos. Y pudiera agarrar más de la carta de Efesios, pero ocupamos pasar al punto último, al punto número 3, que es la promesa. La promesa la encontramos en capítulo 2 y versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Génesis capítulo 1, acuérdense que Dios creó todo, y lo creó todo muy hermoso, y dijo, es bueno lo que yo hice. Y luego creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén.
Hermanos, hasta ahí todo era extraordinario y maravilloso. Imagínense, no teníamos que ir a trabajar, gloria a Dios. No teníamos que ir a trabajar, las mujeres no tenían que ver dolores de parto, todo era excelente, hermanos. Adán y Eva podían ver a Dios, qué bendición, escuchar su voz, increíble. Ahora vemos que todo se ha pervertido a causa del pecado. Ahora, ¿qué significa este texto en especial? Que no se debe de quedar esto nada más en me hubiera gustado estar en el Edén o en el paraíso. Se va a cumplir. Al que venciere, es lo que dice el texto, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Es exactamente lo que dice en Génesis cuando colocó a Adán y a Eva. Podrán comer de todo el árbol menos de aquel. ¿Qué está diciendo esta promesa, hermanos? Espero que lo esté dimensionando. Que vamos a regresar a ese plan original. Ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber preocupación, no va a haber vejez, no va a haber dolores, diabetes, colesterol, problemas de dinero, no va a haber nada, hermanos. Yo sé que ahorita hay cosas que nos preocupan, hay cosas que les ponemos mucha atención en esto, es que me falta lo otro, es que si tuviera esto, es que si hiciera esto, es que si viviera aquí, es que si tuviera este carro, o sea, no va a haber nada de eso. Porque Dios nos está prometiendo que nos va a regresar al paraíso. Jesús fue a preparar una morada, y lo dijo siendo 100% Dios y 100% hombre. O sea, el humano lo vio y lo escuchó. Voy a ir a preparar una morada para que ustedes estén conmigo. O sea, no nomás fue un ángel y lo reveló en carne propia, el Altísimo. Lo dijo y lo prometió, voy a preparar una morada, la nueva Jerusalén, porque este cielo pasará, esta tierra pasará. Ya no vamos a ocupar la luz, ya no vamos a ocupar electricidad, porque con la pura presencia del Cordero y del Todopoderoso va a ser la lumbrera de todo el universo. Ahí es donde vamos a estar, usted y yo. Ahora, mientras eso sucede, quiero ser realista, mientras eso sucede, ¿cómo podemos evitar caer en pecado, en tentación y perder nuestro primer amor? ¿O cómo podemos evitar tropezar y caer de muchas maneras? Lo dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 1, y yo sé que ya lo has escuchado. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecernos en el Señor y en el poder de toda su fuerza. Versículo 11, el capítulo 6, vestidos con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes en las acechanzas del diablo. Entonces, mientras adquirimos esa promesa de regresar al paraíso, van a haber dardos que te va a estar lanzando el enemigo. Dardos de depresión, dardos de ansiedad, dardos de miedo, de preocupación. Todos esos dardos es lo que a nosotros nos limita y nos hace perder nuestro primer amor. Todos esos dardos que el enemigo nos lanza 24/7, hasta cuando estamos dormidos, hermanos, nos lanza dardos. Órale, para que se levante agüitado y en depresión. Y que haya ahí problemas en su casa y luego se levantan de malas y ahí empieza la guerra. Por eso, vestidos de la armadura espiritual. ¿Para qué? Para resistir y estar firmes en las acechanzas del diablo. La iglesia debe vestirse de toda la armadura de Dios. Los hijos deben de vestirse de toda la armadura de Dios. Las mujeres, los hombres, todo debe de vestirse de la armadura de Dios. Y todo ese capítulo 6 te da detalles de cómo, cuándo, dónde, por qué. Y todo lo que conlleva vestirse de la armadura espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra guerra no es física, es espiritual y es literal. ¿Ven? Ahora ya podemos entender un poquito por qué hay problemas en la Iglesia Universal, por qué es importante amarnos los unos a los otros, someternos unos a nosotros con temor de Dios, mirar a nuestro prójimo mayor que a nosotros, humildad, mansedumbre. Así es. ¿Cómo podemos
practicar la humildad y la mansedumbre, mirarnos a nuestro hermano como mayor que nosotros, para que no crezca el ego y la vanagloria y caigamos en ese pecado del orgullo y la soberbia, porque Dios detesta al orgulloso y al soberbio, pero da gracia al humilde y manso de corazón. Por eso miremos siempre a nuestro hermano mayor que nosotros, sin importar qué haga. Si la riega, si no la riega, si hace o si no hace, siempre miremoslo mejor que nosotros para caminar en humildad y en mansedumbre. Someteos con temor de Dios, esa es nuestra labor. Así no vamos a ser anestesiados y perdamos nuestro primer amor.